días, hermanos, hermanas, los que nos están mirando por este medio de Facebook. Nos alegra bastante que puedan conectarse y a la vez también hoy día tenemos una entrevista muy enriquecedora con nuestro hermano Rubén Lara y con Luz Vigil. Ambos hermanos son esposos, son una pareja y viven actualmente en Italia, en Bérgamo. Y yo estoy haciendo esta entrevista porque, aunque ustedes no lo crean, mi hermano Rubén, él tuvo el COVID-19, él estuvo aislado de la familia por un largo tiempo. Y hoy día yo quisiera que aquellos que nos vean por las redes sociales vean y conozcan y escuchen la experiencia de tanto mi hermano Rubén como de Luz, ¿no? En el caso de Rubén como el que experimentó la situación de la enfermedad y Luz como la persona que estaba como esposa lejana al esposo sin poder hacer nada absolutamente, ¿verdad? Dejar al esposo en la distancia y orando y rogando a Dios que todo salga bien. Y yo quisiera hoy día que ambos puedan conocer, compartir con nosotros lo que Dios tiene en sus corazones para poder entender en el marco de la vida de la iglesia y de la realidad que estamos viviendo ahorita en el mundo, lo que está pasando, ¿no? Entonces voy a dejarle siempre, a ver, no sé, primero las damas, dice uno, ¿verdad? No sé si Luz quiere comenzar dando un testimonio de manera libre, ¿no? De lo que tú has sentido, de lo que tú has vivido, de lo que crees tú puede ayudarle a otras hermanas o personas, ¿no? A ver, ¿no? Y confiar en Dios en una situación como esta tan difícil en la cual nos ha tocado vivir a todo el mundo, no solamente a ustedes, sino en realidad ahora es a toda la humanidad, ¿no? Entonces, Luz, comparte con nosotros tal vez unas breves palabras, lo que tú sientas en tu corazón. Buenas noches a todos, gracias al hermano por esta oportunidad. Para presentarnos, nosotros estamos ya en Italia cerca de 25 años. Hemos salido del Perú muy jóvenes, con los sueños de trabajar y retornar a nuestro país. Esta realidad no se ha hecho posible porque nuestra hija nació aquí y nos hemos visto con el deber y la obligación de darle un futuro quizás más cierto, más real que da la vivencia en este país. Gracias a Dios hemos podido realizar muchos objetivos que nos hemos trazado y hemos visto la ayuda del Señor desde un inicio hasta estos momentos. No es fácil dejar nuestra cultura, nuestro país, pero hemos recibido la ayuda del Señor en todo sentido. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En estos momentos gozamos de la ciudadanía italiana, por lo tanto gozamos de todos los derechos y beneficios de este país. Mi hija también de igual modo, pero siempre hemos transmitido nuestra cultura peruana. Ella habla el español perfectamente y el Señor le da la oportunidad de laurearse el año pasado en idiomas, porque ama las diversas culturas, conocer, y hace 2 años se ha bautizado, que ha sido nuestra alegría más grande. ¿Sí? Y hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido a través del tiempo, como inmigrantes que no teníamos nada. Este año terminaremos de pagar una casa con la ayuda del Señor, un apartamento, no una casa. De tantas cosas que el Señor nos ha bendecido, gracias a Dios tenemos el trabajo estable y justamente en el trabajo hemos sido contagiados. Nosotros somos operadores sanitarios, o sea, hemos estudiado para trabajar como operadores sanitarios. Mi esposo trabaja en una clínica rehabilitativa con reparto
estado de coma, Ujú, y yo en un centro de salud. ujú, Estamos en contacto directo con los enfermos, ¿no? Los ujú. hacemos de higiene y todo cuanto. Es por eso que entendemos y hemos sido consecuencia de nuestro labor la enfermedad. Aquí en Bérgamo, el bloco se ha hecho con un poco de retardo. Bérgamo es una ciudad pequeña, ma molto productiva. Se trabaja tanto. Y esto ha sido el motivo por el cual no ha habido el cierre a su debido tiempo. Mi esposo se enfermó el 5 de marzo, después de una noche de turno. Le vino la fiebre y no pudo combatirla. De tal modo que él ha sido el primero de la familia y ha andado en ambulancia y ha ido mal. Le dieron los síntomas de fiebre que no bajaba y por último la tos persistente y por último la mancanza de oxígeno. En ese periodo yo y mi hija nos quedamos orando tanto, pero no nos daban noticias buenas. No lograba superar. Le habían metido el chipap, el casco, para poder respirar. A todos les meten eso. No solo el oxígeno, ya el casqueto propio. Pero él no mejoraba. A los 4 días me enfermo yo, me dio la fiebre y la falta de oxígeno. También salí de casa con ambulancia y he sido recuperada en el hospital. Me atendieron rápido en el hospital de Bérgamo. Por experiencia le diré que el único mal que yo he sentido es la falta de oxígeno. El peor mal sería, pero otros han sentido fiebre, dolor de músculos, dolor de huesos. Gracias a Dios, nada de eso. Y como conté mi testimonio, mi preocupación era más por mi esposo, porque no mejoraba y sabíamos que los que no mejoraban llegaban a la terapia intensiva, que es la intubación, lo cual él lo ha pasado. En tanto yo me encontraba en el hospital y también me han metido el oxígeno, el casco, el chipap. Por la gracia del Señor, las medicinas que me han dado, me ha dado resultado rápido. En 5 días he logrado desaturar, desde lo que no desaturaba, he logrado saturar mejor. Me sacaron el casqueto y me metieron el oxigenoterapia y mascarilla. He estado bien atendida, gracias al Señor, bien controlada, mañana, tarde y noche, por los médicos, los enfermeros. Y después de una semana me pasan ya a un reparto de rehabilitación para poco a poco bajar la dosis del oxígeno. Prácticamente yo he estado cerca 1 mes y medio fuera de casa, una semana en reparto COVID, una otra semana en rehabilitación y casi 1 mes en cuarentena, en albergo, hotel, que el Estado te proporciona todo esto por el Estado. Y en ese tiempo hemos estado lejos de mi hija, en constante comunicación. En ese tiempo que yo me estaba recuperando, mi esposo ha estado intubado.
y era un periodo muy difícil porque nos dijeron que no todos pueden salir de la intubación. Por lo tanto, no podía estar tranquila en el sentido que yo estaba pasando la misma enfermedad que él, y mi oración no era tanto por mí, sino por él, porque él estaba en peor situación que yo. Cuando a mí me faltaba la respiración, porque ese es el problema que yo he tenido, o lloraba y decía al Señor lo que me recordaba cuando yo era maestra de escuela dominical. En la creación yo me recuerdo que el Señor dio un soplo de vida, ¿no? Y yo sentía que ese soplo me faltaba. Y yo le decía, Señor, me falta ese soplo de aire. Yo necesito respirar. Y hoy puedo entender que tú, cuando has creado al hombre, lo has hecho perfecto. Y tú le has dado ese soplo de vida que quizás nadie valora. Pero hoy puedo sentir que tú eres grande y lo has hecho perfecto a la persona, a la creación. Dame ese soplo que necesito yo. Y dale eso también a mi esposo, por favor, porque sé que cuando esta enfermedad te sofoca, te falta el aire. Y, y yo quisiera, te pido eso, que nos des aquello que tú has creado. En todo ese periodo he orado en el hospital por mi esposo para que lo cuide, que lo proteja desde los médicos, y he orado tanto, y con mi hija. Mi preocupación también era mi hija, porque es ella hija única. Y con la cuarentena no se pueden ver, no se pueden visitar, no se pueden consolar. Y he tenido que orar aunque por ella para que sea fuerte. Es la primera vez que la dejamos solo en casa. Y eran tantas preocupaciones que tenía que pedir al Señor que nos ayude. Por una parte recibimos tanta ayuda de tantos hermanos que trámite en internet han hecho cultos de oración. Nosotros asistimos a la comunidad cristiana evangélica peruana, y ellos han orado tanto por nosotros. No teníamos culto de oración, lo hemos hecho de 3 veces a la semana, lo han hecho ellos, oraban constantemente por nosotros. Y yo puedo creer que el resultado de nuestra sanidad ha sido la respuesta a las oraciones. Mi esposo contará su experiencia de su enfermedad, como lo ha vivido. Yo en todo ese periodo me he tenido que aferrar al Señor. Puedo creer y puedo decir que el Señor ha estado bueno. No he sentido la enfermedad físicamente, no he sentido dolor, no he sentido, porque pienso que el Señor sabe mi debilidad, mi fragilidad. O quizás, como alguien me ha dicho, el pensar siempre en mi esposo que estaba peor que yo, en mi hija que estaba sola, me daba esas fuerzas, que yo no he sentido el dolor. Y el aferrarme al Señor ha sido la fuerza más grande que he podido tener. El Señor ha estado bueno con nosotros 3. Yo lo único que le dije al Señor, orando por mi esposo, le dije, Señor, tuya es la vida, y yo sé que tú eres dueño de todo. Cuando tú quieres nos quitas, cuando tú quieres nos vamos. Amén. Solo te pido, Señor, que si tú me dieras esta oportunidad de que algún día, si Él se tiene que ir, me gustaría irme despidiéndome de Él, sabiendo que, como lo hizo mi papá con mi mamá, mi mamá se fue y mi papá le dijo, tranquilo, sin tristeza, le dijo, tú estás yendo primero donde el Señor, yo iré después de ti. Allá nos encontraremos. Y así se despidió mi padre de mi madre. Cuando mi mamá cumplió 74 años,
dejó la tierra para ir al encuentro con el Señor. La fe de mi papá hizo que aceptara las cosas con tranquilidad, aunque con gozo y esperanza. Y quería que yo pasara esa experiencia, porque los médicos no nos daban ninguna esperanza buena. El estado de coma que pasó mi esposo no daba ninguna esperanza de que pueda ser como no pueda ser. Nos dijeron claramente, todos los días te comunicaban del hospital y te decían su estado. Todos los días le llamaban a mi hija y le decían que era estable, que no se sabía si podía salir de esta situación o no. No te garantizaban nada. Y nosotros teníamos que aceptar cualquier noticia que nos daban. Pero mi oración ha estado en esa. Y yo creo que el Señor ha respuesto. Y he dejado en sus manos mi deseo y su voluntad. Y yo doy gracias al Señor porque Él ha estado bueno con nuestra familia. Amén, amén. Yo no sabía que tú también estabas con el COVID. Yo pensé que solamente Rubén. Vaya, mira, ve. Es increíble, ¿ah? O sea que los dos han estado prácticamente aislados y dejando a la hija sola y con la interrogante, ¿qué puede pasar si nos vamos los dos, no? ¡Wow! Eso es fuerte. Yo no tenía noción de esa situación. Yo pensé que solamente era Rubén. Vaya. Ay, ay, ay. Pero bueno, qué alegría el saber que Dios ha obrado en ustedes, están presentes, ahora están recuperándose ya de la etapa final, ¿verdad? Y bueno, esto es como un renacer, es un volver a la vida prácticamente, ¿no? Y decirle a Dios gracias porque, ay, esta situación no la quiere nadie, ¿verdad? Y es increíble. Una cosa que ustedes, me imagino, saben, ¿verdad? Porque acá en Perú, a diferencia de Italia, que les dan las condiciones necesarias para poder superar, acá en Perú estamos, pero al 100, ¿verdad? Un balón de gas de oxígeno está costando, independientemente al estado que ya no tiene, ya no da, ya no abastece, está de 6,000 soles a 10,000 soles, imagínate, ¿no? Entonces hay mucha gente que desesperada, está haciendo fila en lugares donde puedan conseguir, hay filas de 4 o 5 cuadras a veces buscando oxígeno y bueno, en realidad mucha gente va a morir en el Perú porque ya la cuarentena parece por terminar, el Estado ya no puede retener más a la gente porque la economía ya no da, ¿no? Eso va a pasar en el Perú y mucha gente va a enfermarse, mucha gente va a morir, lamentablemente. Hay muchos que no creen que el COVID es real. Inclusive hay muchos predicadores, muchas iglesias están diciendo, no, esto es una farsa, que esto es un engaño de los comunistas, que esto no es real, que no hay ningún contagio. Lo miran desde una perspectiva de ese tipo. Yo me agarro la cabeza y digo, Dios mío, cristianos pensando de esa manera cuando esto es algo real, concreto, que lo vive y lo ha vivido un montón de gente que uno conoce y no es un juego, no es un juego, es una realidad, ¿no? Rubén, sí, dime hermano, ¿tú cómo has sentido tu experiencia y qué puedes aportar también? Mira, en primer lugar, gracias hermano pastor por esta entrevista. Como dije en mi testimonio, dije que si yo estoy en este momento aquí a través de poder comunicar y poder verlos a ustedes, no es gracias a la mano del hombre, sino es al Espíritu Santo. Pienso que los médicos no sabían si yo me despertaba o no. Y cuando me desperté, los médicos se alegraron, porque yo lo único que recuerdo es que cuando salí de casa, que estaba enfermo, no respiraba bien, mis pulmones sonaban demasiado, porque
se invadió de la pulmonitis y sentí el respiro que y yo cuando fui al hospital me desperté y pensé que estaba en el mismo lugar del hospital. No me imaginaba nunca, no me he imaginado nunca que cuando me desperté en otra ciudad y en otro hospital. Me han transferido en 3 hospitales de terapia intensiva. Porque yo me enteré después porque leí las cartas cuando sale de un hospital a otro hospital, te dan la carta donde la dimisión, donde te dan de alta y te dicen qué es lo que has tenido. El primer hospital donde llegué aquí a Bérgamo y me traspasaron a otro sitio, a Milán, decía con peligro de muerte. Y yo cuando leí esto, me impacté. Dios. Pero quizás Dios ha permitido que no me recuerde nada. No me recuerdo nada. Cuando me desperté dije, quiero que mi pariente venga, o quiero ver, estoy en Bérgamo, cuando estaba en Milán. Y los médicos me dijeron, tú no estás en Bérgamo, estás en otro sitio. ¿Cómo es posible? Ya del hecho que yo me desperté en ese momento, los médicos se alegraron, porque yo vi que se alegraron. Yo estaba un poco despierto, pero un poco inconsciente. Porque estaba en coma varios días, como 15, 16 días. Y habré estado entubado. Y seguramente en la cámara se ve las huellas que tengo aquí. Y esta mancha es porque he estado propiamente entubado y con el casco y se me ha cicatrizado. Entonces, al médico, al verme que yo me desperté, se alegraron, me hicieron un video donde dijeron, Roberto, saluda, así le mandamos a tu hija. Y verdad, yo saludo. Y estaba todo entubado, con el sondino. Tenía la tráquea. Me han hecho la tráquea. Y no podía hablar. Estaba sin voz. Entonces, poco a poco, cuando me desperté, solo escuchaba y me daban la alimentación trámite sondino nasogástrico y oxígeno a 16 alto porque no podía respirar y monitorato con todos los aparatos. Me daban tranquilizantes, me daban sedativos, me daban tanto porque mi presión era altísima, a 180, 190, su 100 o 120. Y poco a poco, cada día que pasaba, me sentí que no estaba solo. No me sentí solo ni con miedo. Oraba siempre al Señor. Decía, Dios, permíteme una vez más de salvarme, porque no es la primera vez. Y permítanme que, si es tu voluntad, yo lo aceptaré. Oh Dios Padre, si he pecado, perdóname. Hablaba con Él constantemente. En mi mente tenía que cantar la canción. Y lo cantaba. Pero lo sentía a mi hija, a mi señora a mi costado. Y los médicos, con la gracia del Señor, veían que me recuperaba poco a poco y se alegraban. Me decían,
Roberto, eres bravo, guarda, tienes la fuerza de como querer vivir. Entonces mejoraba poco a poco, poco a poco. Y me atendían bien, pero a la vez veía morir tanta gente a mi alrededor. Porque sí he estado 16 días en coma, he estado ahora más 18, 20 días en terapia intensiva. Ya cuando estaba despierto, y veía a toda la gente venir y morir a mi alrededor. Tanta gente. Pero yo seguía, continuaba luchando a vivir, respiraba, cada día mejor, la fiebre ya no lo tenía. Y yo pregaba también al Señor, y poco a poco, cuando fue la primera vez que los médicos me dijeron, Roberto, tú estás despierto, estás respirando, a ver, vemos si te puedes parar, te hacemos sentar. Yo le dije que sí puedo. Yo en mi mente tenía la confianza de que el Señor me iba a hacer ese... Sí, yo estaba seguro, sí, lo haré. Porque yo no hablaba, yo decía, todo era mímica. A ver, vamos a ver, tú eres joven, me decía, ¿cómo es posible? Tú eres joven. Bueno, los otros que venían eran personas de edad, tenían sus 70, 80 años. Sí, había algunas personas de mi edad también. Entonces decía, sí, sí. Y me lograron sentar. Y yo no tenía equilibrio. No podía, era como si recién nacido. Querían pararme o querían sentarme, que yo no podía sentarme. Y ahí me di cuenta de que realmente no estaba bien todavía. Podía respirar, podía decir señas, podía levantar mi mano, pero no podía ni a que sentarme, ni a que poder alzarme la espalda. Me sentí propio mal. Mi corazón, sentí más el sentido de la palpitación del corazón. Y ellos se asustaron. No, poco a poco. Y así. Y un médico me dijo, Roberto, tú no hablas. Tú tienes la tráquea, no estás hablando. Ven, entonces te vamos a operar. Yo te tengo que hacer hablar. Y ahí los médicos eran tantos que todos los días, todo el día, tenían trabajo bastante. De aquí a allá morían uno, moría el otro, moría así. A veces era desesperado el médico. Y una vez el médico me toca a mí, me toca mi turno, me opera, y el médico, yo le había escuchado que había gritado a los otros enfermeros, estaba nervioso el médico. Yo lo veía y lo sentía. Y cuando el médico me operó, me dijo, habla. Yo le dije, yo entre mí dije, pero ¿cómo voy a poder hablar? Si no tengo voz, no me sale la voz. No, háblame, dime cualquier cosa. Y yo le dije, hombre, en español, hombre, tranquilo. Y el médico se asombró. Tú, ¿qué estás padeciendo? Que ya estás por morir, estás así. Y has sentido dolor cuando te echo. Y me dices, tranquilo. Era como lo que él estaba nervioso, amargo. Era como si le hubiese caído algo. Mira, me has asombrado. Nunca, nadie me habló así, como tú me estás hablando, en esa condición. Tranquilo, hombre. Ellos lo entendían porque sabían el español. Bueno, el español se entiende también.
Pues en Milano hay muchos peruanos. Eso fue uno. Y yo al ver que él se quedó tranquilo, dije, gracias a Dios, porque al menos que ellos me cuidan, me sanan, yo también quiero dar tranquilidad. Y así sucesivamente. Yo, cuando comencé a hablar, le llamé a ella, porque el médico era contentísimo, contento. ¿Quieres hablar? ¿Quieres llamar a alguien? ¿A quién quiere llamar? A mi señora. La Mowgli. A la Moye. Sí. Y yo me recordé del número, porque me dijo, ¿te recuerdas? Sí. Marca esto. Marcó, le llamé, y yo no sabía que estaba en el hospital. Porque me dejó en casa. Porque yo le dejé en casa. Claro. No sabía nada. Era incomunicado, no sabía nada. Cuando le llamé, le dije, Luz, no podía hablar tampoco. Hablaba bajo, hacía esfuerzo para hablar. Hacía esfuerzo. Ella no me entendió al inicio. ¿Quién es? Cuando dijo, Luz, soy Rubén, ¿puedo hablar? Le dije. Oh, gracias a Dios. Yo me alegré. Y los enfermeros, los médicos ahí que me miraban, se conmovieron y comenzaron a llorar. Sí, me querían mucho. Y le dije, Luz. O sea, entre ellos Ya. también. Le dije, Luz, estoy hablando, ¿estás tranquila? Y dé gracias a todos que han orado por mí. Sí. Yo estaba en el hospital cuando él me llamó. Para mí ha sido uno de los días más alegres de mi vida, porque después de 20 días de no saber, o de saber que no respondía, me llama y me habla. Y entre las primeras palabras que me dijo, recuérdate de dar gracias a todos los que han orado por mí. Lo ha dicho, su voz era fatigosa, su respiro era fatigosa, respiraba afanoso y su voz era no clara, pero me pudo decir, recuérdate de dar gracias por todos los que han orado por mí. Y yo entendí que era una respuesta del Señor. Amén, amén, amén. Claro que sí, es un motivo de alegría, ¿no? Y sí, la verdad que muchos han estado orando por ti, inclusive gente que ni los conoce. Rafael compartió conmigo también, hemos estado orando también por ustedes. Yo he compartido con amistades que también ni idea tienen de por qué han estado orando, pero han estado orando por ustedes y eso es importante, ¿no? Ahí demostramos que la oración del justo puede mucho. En verdad, ¿no? Las personas que oran por otros, Dios atiende esas oraciones y eso es importante, ¿no? ¡Wow! Sí. Bueno, ahora ya no voy a llorar porque la vez pasada sí me hiciste llorar. y no quiero. Y bueno, Es algo conmovedor lo que tú cuentas y la experiencia que ustedes han vivido como pareja es increíble. Yo, wow, si yo tuviera esa experiencia, en verdad sentiría lo mismo que ustedes seguramente, ¿no? De estar lejos del ser amado, de estar lejos de la hija, tener la interrogante qué va a pasar, ¿no? Pero lo que gracias a Dios les ha ayudado a ustedes es conocer a Dios, porque mucha gente muere sin conocer a Dios y mueren desesperados, mueren angustiados, mueren, se sienten solos en la vida, ¿verdad? Ni siquiera decirle a Dios gracias y nada, y así mueren, ¿no? Pero ustedes han conocido a Dios gracias a Él y eso creo que les ha ayudado bastante, ¿no? Sí. Sí, tanto, porque en todo el periodo que yo estaba enfermo
y de todo el periodo que cuando me comencé a darme cuenta que me desperté y comencé a escuchar, estar en sí consciente, yo la verdad que nunca he dicho al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo he aceptado todo lo que he pasado, todo el dolor, todas las cosas que he pasado. Que para mí, como dice mi señora, respirar es una cosa maravillosa en un ser humano. Es tan importante el respiro. Amén. Y entonces yo nunca he renegado con el Señor. Nunca, jamás, por más dolor que he tenido, he estado siempre contento, porque aceptaba lo que puede venir. No sabía lo que venía más adelante, que puede haberme contagiado con otros enfermos que estaban ahí, pudo haber recaído en otras cosas, pero nunca me he sentido amargado, renegando, con miedo, angustiado en mi vida y contra el Señor. Amén. Aceptaba las cosas como eran. Era contento. Cuando alguien venía, era siempre sonriente. Era como, mi dolor lo demostraba con un sonriso a la gente. Y la gente se admiraba de mí porque me veía, este siempre contento a pesar que va a morir. Tiene dolor, le hemos hecho esto, le hemos hecho lo otro. Pero siempre contento. Entonces, ellos se asombraban. Y me recuerdo ya los últimos días cuando ya me trasladaron a un reparto de rehabilitación, donde todavía ya dejé de usar el oxígeno. Poco a poco había un señor a mi lado, porque compartíamos en un cuarto 2 camas. Un paciente. Otro paciente. Y este paciente era de mi edad. Era una persona italiana que trabaja en la finanza, como decir, la PIC, un policial. Y yo, 2 días antes de salir de ahí, del hospital, me venía algo dentro de mí, de mi interior. Porque él me veía cada vez que llegaba la comida, yo ya en ese tiempo ya comía poco a poco, por mi propia cuenta, poco, despacio. Pero antes de cada almuerzo, cena, yo me ponía a orar siempre. Y él me decía, tú eres religioso. Sí, le digo. ¿Tú crees en el Papa, la Virgen? No. Yo tengo un solo Dios. Y ese Dios también cree en ti. Tú también crees. Sí, me dijo. Pero yo soy católico como todos, me dijo. Entonces, y 2 días antes de salir del hospital, nos levantamos. Yo le dije, en este momento, ¿te gustaría orar conmigo? O quizás oro por ti. Claro, me dijo. ¿Cómo no? En ese momento, por primera vez en mi vida, que nunca lo he hecho, me dio una fuerza interior, donde yo tenía que hacerlo. Como sea, tenía que hacerlo, decir cualquier cosa. Agarré la Biblia, leí, me recuerdo, leí Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y le dije, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os dará.
porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y él, por primera vez, escuchó esto, y oré yo con él, y le dije, Dios, gracias porque somos vivos. Gracias porque estamos aquí. Y pronto volveremos a ver a nuestra familia. Cuídale a él, bendícele. Y él se conmovió y lloró. Y me dijo, Roberto, yo nunca escuché estas palabras en mi vida. Tengo tantos años como tú, yo nunca he creído en esto. Sí, sé lo que existe, pero como tú lo vives, no he visto a ninguna persona. Entonces, de ahí era como si mi alma, interiormente, me sentí fresco, limpio, me sentí con alegría, porque dije, oh, gracias, Señor, porque tú me has permitido hablar con otra persona en este momento difícil. Gracias porque Él me ha escuchado. Gracias porque Él ha llegado en ti por medio de mi palabra, por medio de la Biblia, por medio tuyo, Señor, le dije. Entonces, y ahora somos amigos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, Eh, es hermoso, ¿verdad? Es hermoso que aún en el momento del dolor, del sufrimiento, uno puede dar esperanza, ¿no? Lo que tú has hecho es darle esperanza a alguien y eso es muy hermoso porque Dios bendice esa actitud, ¿no? Y bueno, has ganado un amigo, ¿no? Qué bueno. Y orar por él, siempre hablarle va a ser positivo porque ahora él necesita que encuentre ese Dios que tú estás viviendo, ¿no? Y mira qué interesante, él cree en un Dios, ¿no? Pero no cree y no practica a ese Dios en el cual cree, ¿no? Y esa es la diferencia. Y tú entonces le estás enseñando a él que el cristiano no solamente es creer, sino es vivir, ¿no? Y tú has vivido el cristianismo como debe ser y eso es muy, muy importante, ¿no? En cualquier lugar donde estemos, lo más importante es desarrollar una vida cristiana conforme Dios lo quiere y eso es lo que necesitamos, volver a retomar en la humanidad. Lo que está faltando en la humanidad es justamente eso, que retomemos a un Dios vivo, ¿no? Porque lo estamos viviendo o de maneras muy tradicionales o muy pragmáticas o muy ilusorias, pero no estamos viviendo a Dios, al Dios vivo como debe ser, ¿no? Y eso es lo que estamos necesitando el día de hoy. ¡Wow! No sé qué más preguntarte, Rubén, Luz. Esto es hermoso, ¿no? Y yo creo que las personas que escuchen estos testimonios de ustedes van a quedarse asombrados y motivados porque en realidad es la confianza que uno puede depositar solamente en Dios. No hay otra cosa, ¿verdad? Cuando uno está en una circunstancia de dolor, de sufrimiento, de angustia, solo Dios es el depositario de nuestras cargas, de nuestras penurias, de nuestros dolores y ustedes han hecho bien en buscar a Dios en esos momentos, ¿no? Yo hubiera querido también preguntarle a la hija y qué sintió la hija, ¿no? Pero esa es la parte más difícil, ¿no? También, y ahora mis padres, ¿no? Yo solita, Dios mío, ¿no? sí. A propósito, Sí, Gracia, se llama mi hija, sí, sí, gracias, ¿no? ha escrito, como yo y mi esposo hemos estado en un albergue, él en cuarentena, cuando mi hija le fue a recoger, le tomaron una foto a ellos dos y la emoción que han sentido era fuerte, han llorado inmensamente. Claro. Y esa foto la ha visto ¿cómo se dice?
la cooperativa, ¿no? El jefe de la cooperativa. Del albergo. El jefe de la Y están haciendo una revista y le han pedido, se han conmovido de esta foto, que le han pedido que escriba. Mi hija ha escrito su experiencia y lo pasaremos a su, si nos permite. Sí, por favor. Sí, sí. Lo traducirá en español porque lo ha hecho en italiano. Ujú. Y ahí está toda la experiencia que ha vivido ella con nuestra ausencia. Desde el día que su papá salió de casa hasta el retorno. Si me la pasas con la foto también sería lindo, ¿no? Y ponerlo en español para que lo vean quien quiera también ser bendecido con esa experiencia, ¿no? Sí, el testimonio que está dando por escrito a una redactora de la revista, una redactora italiana, ha dicho, es una historia conmoviente de amor y fe, porque a través de esta experiencia mi hija ha sido fortalecida tanto por el Señor. Amén. Y esa fortaleza que ha tenido lo ha expreso por escrito, lo pasaremos en español para que muchos puedan compartir esta vida. Amén. Y nosotros agradecemos tanto al Señor porque en esta soledad, en esta experiencia, ella se ha aferrado a Dios tanto, tanto. Y yo doy gracias al Señor porque es natural que si en una familia dos tienen el COVID, es normal que afecte al otro que vive. Mi hija seguramente lo ha pasado, no ha tenido ningún malestar fuerte como nosotros, ningún malestar. Los médicos nos habían dicho, es más probable que ella también que ustedes la hayan contagiado, pero si no ha tenido dolores ni tantas cosas es porque como son jóvenes pueden reaccionar mejor, sus defensas inmunitarias son más fuertes. Pero yo creo más en la protección del Señor, ¿no? El Señor le ha protegido para no pasar toda esta enfermedad, este dolor físico que nosotros hemos pasado. Agradecemos tanto a Dios que la ha cuidado, verdaderamente. Agradecemos tanto al Señor. Amén, amén. Claro que sí, ¿no? Y en verdad ustedes como familia han fortalecido sus lazos, pero también han descubierto cosas que tal vez no se habían descubierto antes, ¿verdad? Han tenido ahora también la oportunidad de bendecir a otros y van a seguir haciéndolo porque esto va a ser visto por muchas personas y testimonios así son los que necesitamos en el mundo, ¿no? De cómo Dios actúa, de cómo Dios atiende, de cómo Dios espera de nosotros que aún hasta la parte más difícil de la vida sigamos ayudando a otros y confiando en Él, ¿no? Eso realmente es merecedor y yo creo que Dios se agrada cuando vemos este tipo de acciones, ¿no? Hoy en día ya podemos compartirlo a nivel mundial, ¿no? Los testimonios ya no quedan solo en la iglesia, ahora pueden ser compartidos y justamente el objetivo de los testimonios en la iglesia primitiva eran para edificar a la iglesia. O sea, lo que ustedes están haciendo es para que algo quede en la mente de las personas y los edifique y les haga recapacitar, porque les digo, hay muchos cristianos que se han olvidado de las bases, de la fe, del fundamento, ¿no? Y necesitamos hoy en día recuperar eso en la vida cristiana y confiar en Dios, ¿no? Entonces, qué importante es para nosotros escucharles. Rubén, Luz, gracias por este tiempo para mí edificante, ¿no? Ya yo los había escuchado entonces a Rubén, entonces ya más o menos tenía, ¿no? Ya ese día me boté mis lagrimitas y bueno, ya ahora tengo que ahorrarlas, ¿no? Rubén, gracias, ¿verdad? Me conmoví en la primera vez que los escuché en la iglesia y ahora que Dios nos ha permitido tener esta entrevista, que
que pueda ser ampliada un poco más y cosas que yo no sabía, ¿no? Yo pensé que solamente Rubén estaba mal, que Luz no había padecido eso y bueno, ahora veo que la cosa era mucho más grande. Ay, ¿no? En verdad, lo que ustedes han hecho es realmente aferrarse de Dios como debe ser, ¿no? Y yo los felicito porque ser cristianos no solamente es en la alegría o en el tiempo bonito, ser cristiano es en el dolor, en el sufrimiento, en la casa, en la iglesia, en la calle, en todo lugar, ¿no? Y ese testimonio es lo que necesitamos hoy en día fomentar en un mundo degradado, en un mundo con valores tirados al suelo, en un mundo donde cada cual piensa en sí mismo, pero no piensa en el prójimo. Y yo ahora voy a pedir al revés, que ustedes oren por el Perú, ¿sí? Porque el Perú Estamos haciendo. Lo va a hacemos siempre. entrar en una etapa muy difícil y como muchos países en el mundo, ¿verdad? Y ahora que ustedes como Italia ya están saliendo de esta situación, Perú va a entrar a una época muy difícil y no solamente es el problema de la salud por el COVID, sino también es el problema del hambre, es el problema del alza de los precios, de mucha gente que ni le interesa elevar una pastilla que costaba 50 céntimos, ahora cuesta 5 soles, el gas que costaba el balón de oxígeno que estaba a 385, el más caro, ahora cuesta 4.000, 5.000 soles, es para jalarse los pelos y la gente que se hace rica a costa de la salud de otros peruanos, es un pecado. Para mí eso así con letra grande es pecado, ¿verdad? Y Dios los va a castigar porque Dios no quiere ese tipo de acciones en la humanidad. Yo predicaba el domingo pasado sobre Noé, ¿no? Y hablaba de que Dios castiga acciones como esa porque ve que el ser humano que no se preocupa por otro ser humano, que lo ve en situaciones de llanto, de dolor, de angustia, eso es pecado, eso es desagradable para Dios, pero acá en Perú sucede por todos los días. Ustedes van al mercado y van a encontrar una variación de precios en los alimentos, en las medicinas, en cualquier cosa. En una tienda lo venden a un precio, en otra tienda lo venden mucho más caro, en otra es increíble, ¿no? Entonces, oren por Perú, por favor. Ahora les voy a pedir que así como muchos han orado por ustedes, ahora ustedes oren por Perú, que necesita mucho de las oraciones. Amén. Oremos, hermano. Y Oremos, hermano. gracias también por este tiempo de entrevista. Un fuerte abrazo a Gracia, que Dios la siga fortaleciendo. Voy a esperar con ansia su testimonio escrito, ¿verdad? Que ojalá Sí, lo es compartan. bonito. Y yo no sé si tengan algo más que decir y concluir esta parte de la entrevista y después oramos para agradecer a Dios. Claro. Bueno, yo quiero concluir con que yo agradezco al Señor desde el primer momento que me ha pasado esto hasta ahora. Agradezco al Señor que haberme permitido de cuando he salido de Perú llegar aquí, porque hemos sentido su presencia. Amén. Hemos sentido que no nos ha abandonado y hemos sentido que no nos abandona, Amén. Amén. porque nos ha dado una hija especial, Ujú. porque ella es creyente, activa, 100%, ama al Señor más que un otro, y que todas las cosas que se vienen, pienso que es la voluntad del Padre nuestro, Amén. y que uno no debe dudar, no debe desesperarse. Soy muy triste por la situación de mi país, de Perú, y veo que las cosas están mal. He visto que se aprovechan de la gente enferma, alteran las cosas, el oxígeno, la medicina. Pero Dios es justo. Dios, como dice, llegará, no sabemos cuándo, pero llegará y hará justicia. Pero nosotros
debemos ser más fuertes Amén. que la situación. Amén. Aun cuando estamos mal, debemos orar. Amén. ¿Sí? Amén. Yo oraré por Perú, por ustedes, por la Amén. situación. Amén. Amén. Luz. Sí, a todos los que tienen la oportunidad de escuchar este testimonio, yo puedo decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y no nos ha dejado en ningún momento. Y no porque nosotros somos mejores o perfectos. Es su misericordia, es su amor que nos ayuda a pasar todas las pruebas. Nosotros como humanos quizás somos débiles, pero como doy testimonio, no somos nosotros que buscamos al Señor. Yo me doy cuenta en mi vida que Él me llama, Él nos llama. Y a nosotros solo nos toca responder, decir sí, Señor. En todos estos años que hemos estado lejos de nuestro país, hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas, ayudándonos en todo. Quiero decirles que no es por mérito nuestro. Dios, no sé por qué nos ama tanto, veramente, nos ama tanto, nos cuida, nos protege, tiene misericordia de nosotros, aunque si nosotros no somos fiel, Él permanece fiel. Y aferrarnos al Señor, aferrarnos de Él, ha sido nuestro fundamento para que nosotros no caigamos, para no caer en los problemas de este mundo, en las vanidades de este mundo, en las tribulaciones. Hemos visto tantas cosas, pero el Señor nos ha mostrado siempre que Él es más grande que todo. Amén. Cuando estuve en el hospital y sabía de las noticias que se morían y los hospitales estaban llenos, yo lo único que decía, Señor, tú eres más grande que toda esta enfermedad. Porque con tu mano poderosa tú detuviste las olas, el viento. Tú puedes, en tu mano está todo, el control de la vida de todos. Amén. Y creer en este Dios que controla la vida, que controla todo, es lo más importante que debemos hacer. Aferrarnos siempre a Él y a su palabra. Él es el que hace, no nosotros. Amén. Es así. Amén, amén. Bueno, permítanme orar por ustedes porque yo sé que lo van a hacer ustedes por nosotros más constantemente y vamos a terminar esta entrevista entonces orando y que el Señor pues siga acompañando sus vidas y la de todos aquellos que están relacionados a la iglesia en Bérgamo y deseando que el Señor siga fortaleciendo, acompañando, guiando. Y oramos por ustedes como iglesia, oramos por ustedes como hermanos en la fe, para que la fe siga fortaleciéndose en cada uno de ustedes. Y como por ahí una canción que yo conozco dice, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, ¿no? Y gracias a Dios, tiene que seguir adelante. Vamos a orar, hermanos, permítanme orar por ustedes, ¿sí? Sí, gracias. Gracias en esta tarde para nosotros en Perú, noche para Italia, Señor, el poder haber escuchado el testimonio edificante de mis hermanos, Señor, de Rubén y de Luz. Agradecidos a ti por todo lo que ellos han vivido y han podido contarnos y han podido, Señor, dar testimonio el día de hoy, que tú, Señor, eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de amor, Señor, un Dios de esperanza para cada uno de nosotros. Cuando depositamos en ti, Señor, nuestra fuerza,
cuando depositamos en ti, Señor, nuestra esperanza, cuando depositamos en ti, Señor, todo lo que somos y todo, Señor, nuestro ser. Señor Jesús, gracias porque has cuidado a esta pareja, a esta familia, Señor. Has permitido que ellos sientan tu amor y tu gracia en todo momento. Y gracias porque ellos también han podido ser de testimonio para otras personas. Ayúdales, guárdales, socórreles en situaciones cualquiera que vengan por delante, Señor, a futuro. Pero tú, Señor, sabemos que estás siempre con ellos. Y permite que a través de ellos muchos otros conozcan y se acercan a tus pies, Señor, para poder también conocer tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso, Señor. Acompáñales en sus quehaceres, acompáñales en su recuperación total. Todavía necesitan fortalecer su cuerpo físico. Permítele, Señor, que se alimenten para poder seguir adelante y que cuando vuelvan, Señor, a salir a la vida social, puedan ellos, Señor, hacerlo con alegría, con regocijo, pero sobre todo, Señor, sabiendo que tú estás con ellos en todo tiempo, ayudándoles, Señor, a caminar por esta vida, siendo sal y luz, conforme tu palabra lo pide. Gracias una vez más por la familia Lara, Señor. Bendícele grandemente y por este tiempo de entrevista, de diálogo que hemos tenido, que nos ha edificado y a mí en lo personal, Señor, una vez más me ha dejado con alegría de corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermano. Gracias, Luz. Gracias a ustedes como familia. Y bueno, seguiremos en contacto. Yo sé que nos mantenemos siempre en comunicación y ustedes saben también, estoy yo para servirles, para ayudarles en lo que necesiten, ¿verdad? Y bueno, para eso estamos en la vida de la iglesia. Muchas gracias. Entonces, Rubén, ahora sí les dejo descansar. No sé qué hora serán en Italia, pero aquí ya son... No, no te preocupes. Ahorita son las 10. 10 de la noche. Las 10. Ay, Sí. ay, bueno. No hay problema. Discúlpenme un poco del tiempo de ustedes y bueno, como acá todavía estamos con luz y acá es otro tiempo, ¿verdad? Yo no quiero abusar mucho. Muchas gracias, entonces Rubén, gracias hermana Luz. Un fuerte abrazo a mis hermanos en Bérgamo, ¿verdad? Y más adelante seguramente nos volveremos a encontrar y bueno, a seguir adelante en esta vida con la fortaleza del Señor. Gracias. Gracias. Oraremos por usted. Amén, muchas gracias. Amén.